Bueno, buenas tardes. Bueno, lo prometido es deuda. Hoy tenemos en nuestro programa, por nuestro canal, el canal de todos los trabajadores activos, jubilados y pensionados, el doctor Jaime Lorenzo. Pertenece a Médicos Unidos y es el director del Departamento de Cirugía del famoso PEPO, Periférico de Cátedra. Le damos la bienvenida a su canal y ya de una vez, inmediato para entrar en materia, le dejo al compañero Igor Lira, que es el encargado, que es nuestro entrevistador bandera para que comience la entrevista. Igor, todo tuyo, pues, adelante. Bueno, buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Esperamos que todas estas comunicaciones que podamos tener aquí, los compañeros que nos escuchan a lo largo de toda Venezuela y el mundo entero, porque ya sabemos que estamos en el mundo entero, puedan continuar ayudándonos y sigamos buscando las soluciones que todos queremos. Voy a comenzar con usted, con ese saludo y de una vez una pregunta. Porque como usted sabe, los trabajadores estamos totalmente necesitados y siempre me he estado preguntando, ¿cómo hace un médico para vivir con el salario que actualmente le paga el Estado venezolano? Mira, primordialmente, bueno, primero un saludo a este par de amigos que nos meten en estos berenjenales, pero con gusto, porque esta es una forma de lo que tenemos que hacer todos nosotros, el equipo sanitario, en ayudarnos e informar, y el que tenga un poquito de conocimiento se lo dé a todos. Eso creo que debe ser un principio básico entre lo que somos el equipo sanitario. Mire, mi querido amigo, acuérdate que el personal médico tradicionalmente ha tenido la posibilidad de tener trabajo en dos sitios, en el sector público y en el privado. Que en una época el sector público era lo más importante, porque recuerdo yo esos docentes míos de la universidad que vivían exclusivamente del salario del público y tenían la capacidad de adquirir una vivienda, poder viajar, tener un carro, cambiarlo con cierta frecuencia y tener un estatus de vida importante porque el sueldo permitía eso. Luego, y el sector privado, que es la segunda parte que tiene el personal médico. Pero ¿qué está ocurriendo ahorita? Que incluso el área privada está siendo muy golpeada porque hay una realidad socioeconómica, mi querido amigo. Nadie tiene, son muy pocas las personas y la probabilidad que tienen de tener un seguro privado que equivale a 1.800, $2.000 anuales para pagarlo, porque esos $2.000 pareciera un número muy pequeño, pero cuando lo multiplicas por 3 millones de bolívares, que es aproximadamente el costo de hoy del dólar en Venezuela, es una gran cantidad de dinero. Entonces hay muchos médicos que están buscando otras alternativas aparte de la medicina, que lo triste es que nosotros nos formamos a hacer para la parte médica exclusivamente, no tenemos otras habilidades. Algunos colegas han ido desarrollando, creando grupos de trabajo, asesorías técnicas, tratamiento de pacientes en domicilio, pero esto forma parte de lo que es la destrucción socioeconómica de un país. Dentro de ese gran problema que existe en Venezuela por la pandemia, que es una pandemia mundial, pero en Venezuela tenemos problemas característicos en el sector laboral, porque ya en muchos países han intentado y están tratando de resolver el problema laboral de alguna manera, mientras que en Venezuela lo que hay es despido de trabajadores, lo que hay es abuso del Estado venezolano, lo que hay es abandono por parte del Ministerio de Trabajo a todos estos trabajadores, y continúan las amenazas, o sea, de todos lo que son las direcciones, las gerencias de esas empresas. Pero en particular, uno de los grandes problemas que vemos todos es que no hay manera de defender jurídicamente a estos trabajadores. ¿Tienen ustedes alguna preparación especial para todo esto que está sucediendo a través del Ministerio del Trabajo, que abandonan esos casos allí y no existe luego posibilidad de rescatarlo? ¿Han conseguido ustedes alguna forma? Porque lo que buscamos a través de aquí es, uno, la información, y dos, que podamos unirnos todos para lograr fuerza y conseguir lo que verdaderamente necesitan los trabajadores. Muy bien, en esa parte te voy a contestar con lamentablemente referencias al pasado.
Y digo referencia al pasado porque nuestra Federación Médica y los colegios médicos a nivel de todo nuestro territorio, muchos tenían abogados que trabajaban para ayudar y asistir a todos aquellos colegas con problemas, ya sea penales o civiles y administrativos y laborales. ¿Qué ha ocurrido con esta debacle? Los colegios, la inmensa mayoría de los colegios médicos de Venezuela tienen problemas de funcionamiento, la Federación Médica tiene problemas de funcionamiento, y esos abogados que en un momento teníamos como consultores para el apoyo de los agremiados ya no están o están muy poco. ¿Y qué ha quedado? Tratar de ir, el que tiene la posibilidad de conseguir su propio abogado es lo que utilizan los médicos cuando están metidos en un problema real, contratar un abogado y entendiendo que el abogado es otro profesional que va a hacer su trabajo, pero él tiene que cobrar, así de sencillo. Y lamentablemente eso forma parte de esa poca capacidad de asistencia cuando se den problemas de índole laboral, y en el caso de del personal sanitario no escapamos de la índole penal y civil, porque acuérdate que nuestras acciones son sobre seres humanos y puede haber un daño subyacente a esa persona, y tenemos también la posibilidad de caer en el área penal. Pero en el área laboral no tenemos en este momento lo que tuvimos en un pasado de abogados que nos asistieran ante procesos de índole administrativo o laborales como tal. Y lo más importante, que esto sí es algo que se ha abandonado, es que el personal médico, y voy a hablar muy centrado en lo médico por esa pregunta tuya, desconocen, inclusive te aseguro que desconocen la ley del trabajo y la ley del funcionario público. Todo eso no lo deben leer porque no forma parte de nuestra formación, de que se nos diga, mire, usted tiene unos derechos y unos deberes que están puestos en estos documentos. Eso no lo hacemos y el personal sanitario no lo conoce, no está preparado y no sabe cuáles son sus derechos y sus deberes que están escritos en las leyes, e inclusive eso que en una época se llamaba actas convenio, ya muchas de las generaciones de médicos que están actualmente trabajando no saben lo que es un acta convenio porque ya tienen más de 14 años que no se firma una, que era parte de los logros de esa lucha gremiales y sindicales que lograron una reivindicación a todos los sectores, tanto gremiales como sindicales, porque eso es una lucha que ganaron quienes estuvieron al frente en un momento dado de los gremios y sindicatos por las luchas que se hicieron, por mejores reivindicaciones, tanto salariales como de no salariales, porque también había ese punto. Yo me recuerdo en el ministerio que el personal de toda la estructura del nivel central del ministerio le asignaba una serie de ropas adecuadas al nivel de trabajo que hacían, que tú veas que los vigilantes, porteros, tenían, si no me acuerdo, eran 4 o 6 trajes al año para vestirse de manera adecuada, que tú lo veías todo, y esto es algo gracioso, con los 4 punticos de hilo en la parte de la manga, que ya tú sabías dónde había sido comprado el traje de ese vigilante o de ese portero en el Ministerio de Salud. O sea, son cosas que hemos perdido y esa es nuestra realidad. Lamentablemente no tenemos asistencia legal institucional y el gremio por la situación que tenemos. Doctora, y en esto yo pienso también que, o sea, los trabajadores necesitamos muchísimas estadísticas para que realmente podamos entender lo que nos está sucediendo a todos. ¿Tienen ustedes las estadísticas de los médicos que se han ido, que han emigrado, de los médicos que han abandonado su trabajo para cumplir otras labores y lograr los ingresos que verdaderamente necesitan para mantener a su familia, y un poco qué vienen haciendo esa unidad? Porque hay muchos trabajadores de la salud protestando en la calle, protestando en el Ministerio de la Salud, protestando en los hospitales. ¿Cómo está esa unidad entre los trabajadores y el gremio médico? Mira, con respecto al gremio médico, y aquí sí, yo siempre, nosotros como organización estamos muy claros, quien representa al gremio como tal en la federación y los colegios. Nosotros somos una ONG defensora de derechos humanos, pero, y ahí sí yo me apego a la información oficial, hasta diciembre del 2019, la Federación Médica había reportado que habían emigrado de Venezuela, una migración forzada, más de 33,000 médicos. Desde el momento que inicia la pandemia, esa migración ha disminuido mucho, porque nadie va a ir a otro país
pues, donde, y bajo la circunstancia de la epidemia. Pero sí hay un porcentaje muy importante de médicos que han migrado a otras formas de buscar ingresos económicos, que una información no oficial que se ha manejado por parte de algunos grupos de trabajo, se habla que entre un 25 a un 32% de los médicos activos en el sector público, aparte de trabajar en el privado, ese 25% está buscando o está desempeñando actividades que no son del área de la salud. O sea, que no son lo que estás acostumbrado al cirujano a trabajar como cirujano, ya sea en el hospital o en la clínica. Estos cirujanos están haciendo trabajo como formar parte de compañías que en su casa se ponen a vender tortas y la esposa hace las tortas y el colega se encarga de hacer el delivery, como se llama actualmente. Eso se está hablando de un 25 a un 32% de esos colegas que están haciendo una tercera vía para ingresos, es decir, su trabajo en público, su trabajo en privado, que también ha mermado mucho, y esta segunda alternativa de trabajo de lo que llaman los nuevos emprendimientos, que en este caso el nombre es tan rembumbante, pero de repente es que en su casa hacen tortas, hacen hallacas, hacen bollo, hacen sushi, o sea, ciertos mecanismos para tratar de buscar otros ingresos económicos. Ese es el porcentaje que nos han dado 3 organizaciones diferentes que han manejado esa información. Usted habló en sus primeras palabras de 33.000 médicos en la emigración, ¿no? ¿Eso qué porcentaje significa de toda la población médica? Acuérdate que aquí tenemos un problema que parece tonto, pero muy poca gente lo entiende. Generalmente el médico recién graduado, que hace el antiguo artículo 8, que eso ya ni se nombra, tiene que inscribirse en el ministerio. Esa inscripción del ministerio está ahorita en el orden de 180.000, 190.000. Tengo que precisar bien la cifra. Pero ¿qué pasa? Ese número que te estoy diciendo, ahí están metidos desde el primer médico que se inscribió hasta el último. Y es una cifra que no se actualiza porque esa es la matrícula con la que yo, Jaime Lorenzo, estoy registrado en el ministerio. O sea, mi número de matrícula corresponde a un número y ese número es mío. Con eso te digo que desde el momento que se inició esta matrícula hasta ahorita, ese número no es real porque los que han fallecido, los que se han ido del país, se quedaron con su número. Con esto te estoy tratando de plantearte que 33.000 médicos en un universo de 138 o 180.000 no pareciera mucho, sería más o menos un 20%. Pero si quitas los fallecidos, los que se han ido del país y los que se han jubilado, ese número de 33.000 médicos puede llegar a ser un 40, un 45% de toda la población médica inscrita en el ministerio. Y que de todas maneras, el problema no es el número, el problema es que cuánto cuesta llevar un médico desde que sale del bachillerato hasta que se gradúe en cualquiera de sus universidades y luego el año de artículo 8 y si hace especialidad tiene que hacer 3 años mínimo de las especialidades más cortas y si es neurocirugía son 5 años. O sea que tú pierdes a un hombre que después de graduado de médico entre 5 o 6 años de formación, que esa la ha dado el Estado, ha sido una formación en nuestros hospitales. Esa formación para volver a tener un individuo de ese nivel, tiene que volver a comenzar de cero, 6 años más. O sea, eso no tiene costo. Y si es un hombre que tiene, aparte de esos 6 años, 10 años como especialista, recuperar esa experiencia en ese hombre o esa mujer no es fácil. Son 16 años de algo que ese hombre estuvo formándose. Entonces, ese es el daño real, porque no es lo mismo un hombre que tiene 25 años en un área especializado que un hombre recién graduado. La experiencia, los tiempos, y eso también lo vemos. Y hay gente que me dice que yo a veces pongo unos ejemplos raros. Yo cada vez que llego al hospital, yo tengo dos grandes informantes. Una de ellas es una enfermera que todavía sigue siendo auxiliar de enfermera porque no le dio la gana de estudiar ni buscar el área profesional. Y ella, cada vez que ella me dice, compañero, Lorencito, anda a ver el paciente cama 3. Ese paciente no está bien. Son años de experiencia de esa mujer. O sea, cualquier persona que vaya a suplirla a ella no tiene ese ojo de los años de vida, de conocerse cómo funciona el hospital, conocer cómo se mueve y cómo se bate el cobre en pocas palabras en un hospital.
esa realidad. En esos 33.000, ponle a cada uno 20 años de estudio y multiplica 33.000 por 20 años y te darás cuenta la cantidad de años, hombres perdidos cuando se fueron esos 33.000. Y esto es aplicable a los amigos obreros, a los amigos del área de mantenimiento, los camilleros, porteros. Son años de trabajo, años que no lo vas a recuperar agarrando a un muchacho y lo sueltas en una puerta de un hospital. O es que el problema también es que aquí la gente cree que ser portero de hospital es algo así facilito. El portero del hospital en muchos casos es la cara que da la bienvenida a la gente, al enfermo, a los familiares, y es el que sabe dirigir y afronta inclusive momentos muy duros, porque las agresiones, y eso es lo que nadie lo dice, las agresiones en la puerta de los hospitales, ¿a quién van dirigidas? A ese caballero portero que está ahí. Entonces, Claro. lo que te quiero decir con esto que es ese tiempo no se recupera. Así de sencillo. Lo que se nos fue, lo perdimos. Hablando de lo que se nos fue, y eso, bueno, esas estadísticas verdaderamente que dan terror, pues, porque así como usted dice, más o menos un 40% que ya no está, pero es que también tenemos un 25, un 32% que está dedicado a ese emprendimiento, que muchas veces tampoco está. Entonces, aparte de eso, tenemos un problema general que une a todos los trabajadores, que es el gran problema de la seguridad social, el problema del abandono que hay con respecto a los jubilados, a los pensionados, a los sobrevivientes. En el sector, en su sector, pues, el sector médico, la federación, los sindicatos de la salud, ¿cómo están tratando el problema en este momento? Mira, definitivamente lo que estás planteando, y hay que hablarlo clarito, a todo el personal sanitario, exceptuando a los compañeros del IPASME, en función de seguridad social, todo el resto del sistema sanitario no dejaron de tener un HSM hace tiempo. Es más, me permito quizás decirte que tienen más de 20 años que el personal del ministerio y del Seguro Social no tienen póliza de HCM. Y los compañeros del IPASME, y ahí Luis me puede contradecir sin ningún problema, porque ahí sí tengo la duda, creo que hasta hace 5 años tenían un HCM que tenía el propio IPASME. Es decir, un mecanismo de seguridad social que, ojo, no es lo ideal, porque la seguridad social se refiere a todo el proceso, no solamente de la enfermedad, sino de la recreación del componente de la seguridad con respecto a un momento de paro en el sentido de su trabajo por X circunstancias. Todo ese componente que es la gran seguridad social, el personal sanitario que debería tener no la tiene. Esa es una realidad, porque inclusive lo que en otra época, y no quiero hablar tanto de la otra época, pero que recordemos que los servicios del Seguro Social eran exclusivamente del uso del personal que cotizaba al Seguro Social, cotizaba a la Seguridad Social, y eran en los grandes hospitales que lamentablemente, y lo digo con dolor, superaron a nuestros hospitales del ministerio en capacidad tecnológica, en capacidad de servicio y de dar respuesta a aquella masa de personal laboral que cotizaba para el Seguro Social. Eso también se perdió. Es decir, que todo el personal sanitario de Venezuela en este momento no tiene seguridad social ni nada que se le aproxime. E incluso yo creo que, y podemos decir, la única seguridad social que tiene el personal sanitario es la solidaridad entre el personal sanitario, que cuando uno se enferma, todo el equipo busca cómo Carrizo meterlo en un hospital, ayudarlo, porque esa es nuestra realidad. No existe y no hay planes no hemos escuchado una sola voz de los voceros oficiales que diga, vamos a buscar un mecanismo de ese grupo que está dando al frente en la defensa y en la lucha contra todas las enfermedades, vamos a darle algo de apoyarlo para que esté tranquilo en su trabajo. Yo no he escuchado nada de eso, y cuando hablo, Igor, yo no hablo solamente por los médicos, hablo de todo el personal sanitario, porque ya ha sido mi costumbre de hablar siempre en función de todos, no de un solo sector. Conocemos, doctor, muy bien su integración a todos los problemas de los trabajadores, tanto del gremio como del sector laboral, el sector obrero, los administrativos, las enfermeras, o sea, todo ese sector.
hay cosas que verdaderamente se nos escapan de las manos. El tiempo verdaderamente que tenemos aquí es muy corto. Sin embargo, vamos a tenerlo a usted en otras oportunidades donde queremos pues, conseguir la posibilidad a través de este medio de irnos uniendo todos, de hacer una gran conferencia, no solamente con el sector salud, es con el sector eléctrico, es con el sector de las telecomunicaciones, el sector petrolero, o sea, todos los sectores, pero en particular un problema venezolano, que ya es un problema de Venezuela. Tenemos una gran cantidad de jubilados que sus salarios ya no les alcanzan para comer, para vivir, para subsistir, no están ni subsistiendo. Y encima de eso, muchísimos han quedado encerrados en apartamentos, en las torres donde viven, porque sus hijos se fueron del país. Y entonces la gente no puede ni moverse de sus apartamentos y necesita de la solidaridad de sus vecinos, aunque sea para hacer el mercado. ¿Qué programa o qué posibilidades han tenido ustedes o cómo podemos hacer entre todos juntos para ir tratando de resolver estos problemas? Primordial, Igor, es que todos nosotros, el personal sanitario, tiene que entender que ante la situación tan grave que existe, todos podemos poner un granito de arena, primero al personal sanitario, y quizás suene un poco egoísta, pero oye, yo tengo que ver hacia dónde yo puedo abarcar, y yo puedo abarcar en qué, en nuestra gente, el equipo sanitario, en función de buscar y buscar mecanismos de apoyo para medicamentos, buscar mecanismos de solidaridad y buscar los mecanismos necesarios para que se logre por las diferentes agencias internacionales, porque aquí sí tenemos que hablar un punto de trabajo de Médicos Unidos, es llevar la voz de ustedes ante las conferencias de derechos humanos y ante la presencia del grupo humanitario que funciona en la ONU y decirle, los jubilados en Venezuela, no es que no, para todos los sectores pareciera que hubieran desaparecido, es decir, que todos los años dados a este país para que este país tuviese un camino de desarrollo primordial, pareciera que no aportaron nada. Toda esa situación hay que hacer esa denuncia ante la agencia internacional y esa agencia que llegó hace poco de la alimentación, de la seguridad alimentaria, esa agencia que va supuestamente, y aquí hay algo que lo anunciaron, que habían llegado no sé cuántas toneladas de alimentos para los estudiantes, para los niños. Bueno, también hay que decirle a esa agencia internacional que nuestros jubilados, por una situación socioeconómica y una situación de una política de Estado, están siendo dejados a un lado y muchos de ellos, no solamente desnutrición, Igor, sino problemas de depresión severísimos. Hay grupos o organizaciones de ONG como nuestros amigos de la Asociación Civil Convite que tienen un trabajo hacia los jubilados y han detectado un nivel de depresión y esa depresión conlleva a una toma de decisiones irreversibles como es buscar la muerte, porque se sienten que ya no, que están olvidados y ese síndrome del nido vacío en donde los hijos tuvieron que irse para buscar otros medios económicos y dejar a los padres solos, eso ocurre y eso es una realidad. Y lamentablemente ese ciudadano que ya está jubilado, que está pensionado, epa, ¿qué tanto dio a Venezuela que lo que estamos aceptando abandonarlo? Creo que nosotros, esa oportunidad como ONG Defensora de Derechos Humanos, debemos tocar la puerta junto con ustedes. Ya ustedes han tocado esa puertica bastantes veces, que es a las puertas ahí en los palos grandes del PNUD, pero vamos a llevar la propuesta ahorita al equipo humanitario del país, donde están las agencias internacionales y la última que entró, que es la Agencia de Alimentos, decirle la realidad de nuestros jubilados y pensionados. Es decir, decirle, señores, aquí hay una población que está perdiendo peso, está desnutrida y está teniendo un grave proceso de deterioro mental, porque la depresión mata como cualquier enfermedad. Y que es una población numerosa. Yo no sé si es el chino que una vez me dijo que eran 5 millones y pico, o creo que o escuché mal, pero por ahí deben dar los números, porque aquí se ha ido mucha gente joven, porque a los viejos no se los lleva nadie, los dejan acá. Eso es correcto. Ahora, Luis, en defensa de los jubilados, pensionados y sobrevivientes, cuéntanos algo de esos números que se habla del Seguro Social, porque entiendo que esos 5 millones son jubilados que amparan el Seguro Social, pero hay muchísimos que no tienen nada que ver con el Seguro Social, gente que ha salido jubilada de algunas empresas privadas, porque no son todas, y gente que ha abandonado su trabajo y está ahí, pero está en la edad de la jubilación.
Claro, digo, mira, bueno, antes de continuar el programa, quiero decirle a nuestro oyente que se suscribieron al canal, que nos siguen apoyando, darle las gracias por ese apoyo que hemos tenido por parte de las personas que nos siguen y que, bueno, dejen su opinión, dejen sus comentarios. Digo, con referente a la pregunta que me estás haciendo, nosotros tenemos en Venezuela alrededor de 5 millones de jubilados y pensionados, de los cuales hay alrededor de 2 millones de pensionados que solamente tienen pensión. O sea, simplemente cobran pensión, o sea, 7 millones mensuales más el 2.500 del bono de alimentación y el famoso bono de guerra, que son 3 millones 160. De eso hay alrededor de 2 millones de personas. Bueno, de los cuales, mira, el doctor Lorenzo tocó un tema muy sensible, que yo no personal, cuando comparto con mis compañeros, voy a una reunión, yo lo siento cerquita, que es la depresión, hermano. Yo tengo, mira, compañeros que a veces me llaman por estar en un estado de angustia porque no tienen que comer, porque de repente son pacientes hipertensos y han tenido que parar su tratamiento. El problema del tratamiento es bien grave, ¿no? Aquí la gran mayoría de nosotros, los pensionados, tenemos enfermedades crónicas y el doctor Lorenzo lo debe saber. Y necesitamos el tratamiento y también las consultas médicas. Aquí yo me consigo con compañeros que de repente sufren enfermedades de hipertensión y tienen por lo menos 5 o 6 años que no van a su consulta con su médico porque no tienen el dinero y el sistema público de salud, todo el mundo sabe en la forma en que se encuentra. Entonces han parado su tratamiento y esto trae como consecuencia, en el caso nuestro, muerte prematura. Tenemos el caso del compañero Valentín López, un hermano de lucha que yo creo que está cercano ya a cumplir un año que no falleció porque era paciente oncológico, no consiguió los medicamentos, tuvo que parar su tratamiento y eso trae como consecuencia, le trajo una muerte prematura. Y así como el compañero Valentín, bueno, cualquier cantidad de casos. Nosotros, tú bien lo sabes, nosotros tenemos ya alrededor de 10 años en la calle, hemos acudido a todos los organismos del Estado venezolano, llámese vicepresidencia, llámese presidencia de la República, llámese defensoría, llámese fiscalía, hemos acudido también a los órganos internacionales. El pasado 26 de junio metimos otro documento en la ONU, lo hicimos de una manera digital y también lo hicimos de una manera presencial. Y existe una gran preocupación en nuestro sector porque nosotros lo que no tenemos, digo, es tiempo. O sea, si nosotros fuéramos unos muchachos de 30 o 40 años, tendríamos el tiempo para esperar. Pero aquí el más muchacho tiene 60 años. Y vemos con gran preocupación en estos momentos que no hay ningún tipo de respuesta por parte del gobierno venezolano. Entonces, es una de las situaciones por las cuales estamos atravesando y lo que nosotros hemos sido, si se quiere, reiterativos en nuestra denuncia, en nuestros reclamos. Tú bien sabes, ¿qué no hemos hecho? Nosotros incluso hasta nos hemos desnudado, hermano, para visibilizar, hermano, porque nosotros tenemos un grave problema. Nosotros somos abandonados en estos momentos por el gobierno, pero también en el caso tenemos también compañeros los que han sido abandonados por sus propios familiares. El doctor Lorenzo hablaba de algo muy importante, la diáspora. Los hijos se fueron, dejaron a sus familiares ya, abuelos o papá o mamá, los dejaron en una casa de cuidado que el 75% la maneja el Seguro Social. La cual ahí, hermano, se le garantiza un almuerzo, si se quiere, al día, ¿no? Y ese almuerzo a veces es arroz con yuca o arroz con nada. Y entonces también nos preocupa porque a veces, aparte que ya están abandonados por el gobierno, también a veces también son abandonados por sus familiares. Entonces yo pienso que es un problema de crearle conciencia a esas personas que le dieron al país y a sus familiares los mejores años de su vida. Es bien triste que estén condenados a estar en un estado de soledad, abandonados por el gobierno y también por sus familiares. Y es la campaña que tenemos y es en lo que estamos montados, hermano, en visibilizar y sensibilizar, hermano, nuestra situación. Yo en mi caso personal, yo no tengo problema, digo. Yo tuve que salir, lo que me conocen, sabe que yo soy técnico en electrónica y me tocó, hermano, desempolvar mi manómetro, buscar mi bombona de gas y empezar a trabajar. Yo ahorita estoy trabajando y gracias a mi trabajo me sostengo yo y sostengo a mi esposa, que somos los que estamos aquí en Venezuela, que es mi esposa y esta persona, porque mis hijos, bueno, se fueron. Y yo tengo el sueño, mira, que tiene la gran mayoría de los venezolanos, ¿no? Que de verdad este país cambie, que regresamos a esa Venezuela que todos queremos y que veamos a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todos nuestros familiares regresar y que se acabe esa legión extranjera que nosotros tenemos.
O sea, yo en mi caso personal tengo familiares bueno, en cualquier cantidad de países del mundo y ese es mi sueño y esa es mi esperanza y yo siempre lo repito, si se me va la vida en esta lucha, hermano, me voy a ir feliz porque es una de mis grandes aspiraciones como ser humano y es una de las cuestiones que me motiva. La última que se me fue, hermano, fue mi nieta. Estaba estudiando odontología, a punto de graduarse, bueno, se tuvo que ir para Estados Unidos, está por allá, bueno, esperemos que regrese. Y me perdona que me diga, pero a veces hace falta en estos momentos de encerramiento hacer un poquitico de catarsis para soltarse, hermano, soltar toda esa serie de emociones para no caer en los que hacían todos los veces, caer en un estado de depresión. Gracias a Dios me siento muy bien. Bueno, digo, siga con su entrevista. Bueno, no, no solamente la conversadita, es la cantidad de problemas reales que tenemos que nadie los visibiliza. Eso que tú decías, o sea, no se ve a los jubilados verdaderamente como un problema, simplemente se ve como un desecho, algo que está ahí de un lado. Y listo, ya eso pasó. El problema profesional que tenemos, esa experiencia que se nos ha ido, no solamente en el gremio médico, es en todos los espacios profesionales de este país, en los espacios de los obreros, bueno, una cantidad de gente que se nos ha ido a otros países que son buscados, pero bueno, como el arroz picado. O sea, lo buscan para cualquier cosa y bueno, y los tienen allí médicos nuestros que llegan a otro país y de una vez llegan a ser directores de un hospital porque su capacidad y su intelectualidad es muy buena. Técnicos en cualquier especialidad, en electrónica, en telecomunicaciones, en refrigeración, en petróleo, por ejemplo. Nosotros estamos alimentando en el petróleo todos los espacios petroleros de Colombia, todos. Ahí usted va y consigue venezolanos a todos los niveles, lo que indica que somos muy buenos en lo que hacemos. Pero tenemos algo que todos venimos peleando contra eso. Un gobierno que aunque uno no quisiera caer en la parte política, necesariamente tienes que llegar a eso. Y muchos de los que conversamos, la gente lo dice y se entiende claramente que si no salimos de este gobierno, no existen las posibilidades de resolver el problema de Venezuela. Hay algunos que dicen que sí, que si vamos a unas elecciones es posible que se resuelva el problema. Yo lo que sí creo que hay ahorita unas brisas caribeñas que nos están diciendo muchas cosas a los venezolanos y bueno, ¿qué opiniones tienen ustedes con respecto a todo esto? Nuestro querido amigo Igor definitivamente me quitó el sombrero, compañero, pero es hora de que hablemos. Y eso es una necesidad que hay que hablar claro, porque somos ciudadanos. Sí. Venezuela no necesita vivir 62 años en una dictadura para llegar a lo que está haciendo Cuba. Así es sencillo. Cuba es un país que tiene 62 años de dictadura de la familia Castro y 7 años de la dictadura de Fulgencio Batista. Es decir, 69 años que no saben lo que es democracia, que no saben de lo que significa elegir al mejor, independientemente de los errores que se cometan. Y llegar a nosotros, Venezuela, con nuestra experiencia democrática, porque no podemos dejar esa historia en el sentido de que olvidarnos de lo que fue la Venezuela del siglo pasado. Una Venezuela que derrotó todas las enfermedades de la parte rural, que tuvo un crecimiento, que llegó a tener la posibilidad de una formación tanto técnica como universitaria, o es que nos vamos a olvidar del INSE. Ese INSE que formó tantos buenos técnicos y tantos buenos muchachos, las escuelas industriales, nuestras universidades, y el que no consiguió una beca, si no se podía hacer algo aquí, se conseguía la beca para hacerlo en otro país y regresaban a Venezuela esos grandes hombres y mujeres formados con un nivel altísimo. Venezuela necesita gobiernos que crean y que sientan ser venezolanos, porque aquí nuestro gran problema es que quienes están llevando todo el proceso político en Venezuela se están olvidando que aquí hay ciudadanos que son venezolanos y que hay que pensar en el ciudadano primero y luego en las apetencias. Y esto es un mensaje duro, sí, mi querido amigo, pero es hora de que empecemos a hablar con fuerza para decirle al liderazgo político: Venezuela necesita hombres y mujeres que tengan la coherencia
de pensar en Venezuela, de pensar en sus ciudadanos, y al sector que detenta el poder ahorita decirle que se vean, que se den cuenta que han destruido un país. Nuestro sistema sanitario, con todos los bemoles que pudiese tener el siglo pasado, daba una respuesta. Había una capacidad socioeconómica, aun con el famoso Viernes Negro. Tenemos que, Venezuela logró recuperarse. ¿O es que acaso que el Caracazo, que tenemos claro que eso que ocurrió en Venezuela, después del Caracazo, la destrucción que hubo, y Venezuela comenzó a recuperarse? Hubo una recuperación porque teníamos las facultades y las fortalezas para hacerlo. Y Venezuela, lo han dicho ustedes dos, tenemos, no solamente los que se han ido, sino aquí en Venezuela, gente como ustedes, como todos los que estamos todavía acá, con capacidades y la fuerza y el conocimiento para volver a retomar el país que merecemos, que es un país hermoso, hermano, donde tú tiras una semilla de mango, nace una mata. En mi querida Margarita, en el Valle del Espíritu Santo, los mangos de esa zona son bellísimos, así como el pescado que tú consigues en las playas margariteñas y de todo el oriente. Y si vamos al llano, no hablemos. Nuestra realidad es esa. Y lamentablemente el actual gobierno ya le pasó su tiempo de hacer las cosas buenas, porque si sacamos, hay cualquier cantidad de promesas que nunca fueron cumplidas. Chino. Uno de los problemas que han venido... No, Higo, despidiendo ya, ahorita te quedan 5 minuticos. Okay. Entonces, uno de los problemas más graves que yo veo aún en este momento es el ingreso de todos los trabajadores. Se habla de una devaluación de 6 ceros más. No tenemos capacidad de adquisición a ningún nivel. La pandemia y el gobierno empobrecieron a toda la población, a toda. ¿Tienen ustedes alguna propuesta de salario o seguimos todos en la lucha simplemente para subsistir? Igor, la propuesta es buscar los mecanismos para desarrollar el país. Porque hace poco no firmaron un aumento de sueldo en el sector salud, que cada día va disminuyendo esa capacidad. Porque lo que ayer costaba 3.100.000, hoy está costando 3.700.000, porque la moneda real venezolana es el dólar. Y nuestros sueldos, más todos los bonos que no forman parte del sueldo, son en bolívares, y un bolívar que tiene tiempo que dejó de ser fuerte o soberano, como quieras llamarlo. La propuesta que necesita este país es una propuesta seria en donde el ciudadano tenga la capacidad monetaria de sueldo o salario en función de poder cumplir con lo que es lo básico de un salario, que es un porcentaje para todo lo que es alimentación, un porcentaje para distracción, un porcentaje para vestirse y vivienda, y un porcentaje de ahorro. Mis queridos amigos, a mí me da pena a veces cuando me pregunta la muchacha que se está pagando la tarjeta de débito, cuenta de ahorro o corriente, y decir ahorro. ¿De cuándo acá las cuentas de ahorro en Venezuela están como están ahorita? ¿Qué ahorro tiene el personal del sector público en Venezuela? Y yo no voy a hablar del privado, sino sector público. Eso es una mentira. Doctor, y la otra no es que es nada, la otra es corriendo. Una es que no es de ahorro y la otra es corriendo, porque tampoco hay dinero para echarle allí. Bueno, doctor, despidiéndonos de la gran audiencia, queremos un mensaje suyo de prosperidad, de búsqueda, de ese cariño que necesitamos todos los venezolanos y los trabajadores para lograr conseguirnos en algún sitio, y con esa esperanza que tenemos todos, esos 30 millones de venezolanos, de recuperar este país. ¿Qué nos propone usted? Mi querido amigo, te voy a hablar ahorita en margariteño, que es claro y conciso. Yo quiero esa Venezuela bonita, esa Venezuela que la única diferencia entre tú y yo, yo soy margariteño, pero soy de los Tiburones de La Guaira, advierto. Es el único equipo que perdiendo sigue bonchando y rumbeando. ¿Qué ocurre? Esa es la Venezuela que nosotros necesitamos. Esa Venezuela que tenga que vea al futuro, al crecimiento de ese país, que ojo, tenemos la fortaleza, tenemos la gente para hacerlo. Lo que esa gente y esa fortaleza necesita un liderazgo
que tenga una clara conciencia de país para desarrollarlo. Eso, y el mensaje es, estamos acá. Cada uno de nosotros tiene un porqué. El porqué mío es una niña de 14 años, es un sobrino de 14 años, es una juventud a la cual como hombre de salud he formado generaciones de cirujanos. Esas generaciones merecen tener las oportunidades que yo tuve o que tuvimos cada uno de nosotros. Ese mensaje de recuperación de un país y que tenemos las fortalezas para hacerlo. Porque aquí no estamos hablando derrotados. Aquí estamos hablando personas que tenemos clara conciencia de las capacidades de todos nosotros. Porque siempre lo digo, para yo poder operar en un quirófano necesito el concurso de una camarera que tenga la preparación de cómo se limpia un quirófano. Porque ella es esa persona que me dice a mí, doctor Lorenzo, para no decir la palabra que a veces me dicen, aquí está su cafecito y se me aguanta que yo termine de limpiar. Porque esa jerarquía y ese compañerismo forma parte de lo que somos los venezolanos, donde la única distinción que había era esa, la edad y el respeto hacia el otro. Esa era nuestra forma de pensar, porque no había esas otras distinciones que han querido crear. Eso es inaceptable y nunca debió haberse permitido que nos dividiesen. Ok, bueno, Igor, doctor, muy despidiendo. pronto lo estaremos llamando de nuevo para seguir este tipo de conversaciones, y a ustedes, queridos amigos, estuvieron escuchando al doctor Jaime Lorenzo, el jefe del sector médico de Venezuela, y que va a lograr que todos esos médicos que se han ido regresen a Venezuela para construir este país que todos queremos. Chao. Agradecido, doctor. Abajo, suscribirse. Bueno, nos vemos en el próximo programa. Nos vemos, doctor, y estamos pendientes para la próxima. Ok, suspende la grabación, Chino.